Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos ahora en el primer domingo del mes de julio. Las cosas ya se han puesto de una forma diferente a las que habitualmente estábamos acostumbrados en la vida cotidiana. Este mes se celebra el aniversario de la paz, pero ya nos anunciaron que muchas de esas celebraciones no existirán. Sin embargo, paralelamente retiran las medidas restrictivas durante esta semana y no se sabe cómo va la ola de contagio, si está bajando, estamos en una meseta, estamos subiendo al pico. El tema es que hay que cuidarse. Y hoy tendremos la Santa Cena. Y espero que para ese momento estés preparando tu corazón. En este momento, preparémonos en mente, alma, cuerpo, para escuchar el mensaje del Señor. Probablemente esté dirigido a ti, es muy seguro. Así es que estate atento, porque el Señor es probable que utilizando este siervo inútil te quiera hablar a ti. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, encomendamos nuestras vidas para escuchar tu palabra. Queremos ser fieles a ti, Señor, en todo. Queremos honrarte. Queremos ser parte de la vida de la Iglesia con toda dimensión. Y queremos, Señor, magnificarte en cada momento. Por eso, hoy, nos preparamos para ser parte de este culto y dedicarte completamente, Señor, nuestra atención a ti, para que tú obres en nosotros y lo hagas en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas cosas que tienen un gran poder y muchas pueden ser para destruir o para generar beneficios. La energía nuclear, el viento, el fuego, el agua. El poder es algo deseable también para muchos hombres y mujeres porque quieren tener el control y hacer su propia voluntad. Pero nadie puede tener tanto poder y tanto control como lo tiene nuestro Señor, el creador y dador de vida. Él hizo de la nada el universo y todo lo creado. Si no conocieras nada y te fuera mostrada la obra de Dios, no quisieras saber nada más. La creación es tan diversa, pero tan completa, que ella misma habla del poder y del amor de Dios. Ese es un grave problema para los que niegan su existencia. La prédica de hoy titula El inmenso e irresistible poder de Dios. Y tiene 3 puntos. El primero es, ese poder lo recibió la Iglesia. Punto número 2, ese poder se manifiesta en la Iglesia. Y punto número 3, ese poder se manifiesta en tu vida. Ese poder de Dios, punto número 1, lo recibió la Iglesia. Vamos a ver el pasaje de Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 4. Y fue en Pentecostés. Verso número 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué es Pentecostés? El Señor tiene una particularidad, pero muy especial. Jamás ha hecho ni hará las cosas sin un sentido, sin un propósito, sin un objetivo. Nosotros nomás hacemos esfuerzos inútiles a veces, desgastamos energía, comprometemos tiempo y, no sé, hasta recursos, para después desechar todo lo que hemos hecho. El Señor no hace nada que no tenga un propósito claro. Y Él fue preparando el escenario,
Jesucristo había anunciado, lo hemos visto el anterior domingo, antes de partir hacia el cielo les dijo, vendrá poder para ustedes. Es necesario que yo me vaya, les había dicho a los discípulos antes, porque si no me voy no vendría el Consolador. Entonces es que llega un día en particular, el día de Pentecostés. ¿Qué se celebraba en ese día? Era el tiempo de la cosecha, pero obviamente para el pueblo judío era, digamos, el tiempo en el que había que cosechar lo que se había sembrado, pero para el pueblo de Dios tenía una simbología, pero absolutamente espiritual. Si tú te das cuenta, dice, es el tiempo de la cosecha. Los campos están blancos, ya les había dicho el Señor Jesús, y ya deben empezar a trabajar ahora, pero van a recibir poder para hacerlo. ¿Y qué es eso de cosechar? ¿A qué se está refiriendo el Señor Jesús al decir que debemos cosechar? Bien, es el momento ahora, ya probablemente es muy poco para ir sembrando. Lo que sí debemos nosotros como iglesia, la gran mayoría de nosotros, debemos estar comprometidos con hacer discípulos. ¿De qué se trata eso? Pues simplemente es de hacer que muchas personas sigan entendiendo, comprendiendo al Señor Jesús. Y acomodándonos a esta modalidad que ahora se ha puesto muy de moda en nuestro vivir diario, y es que puedes utilizar dos maneras para ser discípulos. De manera presencial, es decir, a través de los estudios que se realizan, a través de las prédicas, a través del evangelismo, en la escuela dominical, a través del contacto de uno con uno. No necesariamente tienes que ir por las casas de todos, pues porque cuando tú participas en una reunión, ya sea de los varones, de las mujeres, de la familia, cuando tú opinas en las células, cuando tú eres parte del crecimiento espiritual de los demás, estás haciendo discípulos. No es que tú te agarras uno y lo crías y lo educas y lo instruyes y lo llevas a tu casa prácticamente a vivir. Eso no estás haciendo un discípulo de Jesús, estás haciendo un discípulo tuyo. Y eso no es lo que el Señor nos ha mandado. Nosotros tenemos que ser discípulos de Jesús, personas que adquieran los hábitos de Jesús, que adquieran lo que Él hacía para hacerlo también ellos. Y puedes utilizar también el método virtual. ¿Y cómo es el método virtual? Pues es bien simple. Tú puedes dar ofrenda en la iglesia, pero darla con alegría. Porque esa es la manera en la que la iglesia está haciendo discípulos. Y lo está haciendo a tu nombre. Tal vez tú dices, sí, yo soy una persona tan ocupada, soy una persona que trabaja tanto, pero puedo hacer. No es pagar para que alguien me lo haga, es participar con lo que tengo. Ser parte de ese tiempo de cosecha. Con toda seguridad que en tu familia, a pesar de que trabajes mucho, a pesar de que des ofrenda, en tu familia es muy probable que existan personas también que deban ser discípulos. Bien, tú dirás, sí, mi hijito ya conoce al Señor, él asiste a la escuela dominical, pero tu tarea, papá, tu tarea, mamá, es hacer el discípulo de Jesús de ese tu niño. De repente tu papá ya está mayor y necesita ser discípulo de Cristo. Pues la tarea es tuya, tú recibes información, captas, asimilas y se la enseñas. Tu esposa probablemente, quién sabe, tu esposo trabaja mucho y necesita ser discípulo de Cristo. Tú estás preparada para eso. No desperdiciemos
ni desmerezcamos el hecho de que el Señor nos ha encomendado algo que Él sabe que sí podemos hacerlo. Ese día, dice que cuando llegó en Pentecostés, estaban todos reunidos y unánimes, compartiendo en un mismo corazón, en el mismo amor de Dios y en la misma confianza de la promesa. Por eso estaban ahí. Porque si no hubiesen dicho, bueno, nos avisan si pasa algo. Me pegan un grito y yo aparezco otra vez. Y hay algo muy importante en este grupo de discípulos que se habían reunido ese día ahí. Todos ellos estaban porque reconocían que no tenían los recursos por sí mismos para cumplir ese mandato de Jesús. Estaban dependiendo de la obra de Dios. Y se presenta como fuego y viento. Verso número 2 y 3. Y de repente fue hecho en el cielo un estruendo, como de una ráfaga de viento impetuoso, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. El viento y el fuego, que hace referencia a esta porción de la Escritura, eran fenómenos inusuales por la cantidad, por la forma, por el ímpetu de la forma en que se presentan, y las lenguas de fuego que aparecían sobre cada uno de los apóstoles, pero además eran temporales. ¿Por qué? Porque tenían un solo objetivo, que era acompañar al verdadero regalo. Es decir, era como si fueran el envoltorio, el papel de regalo de algo que debería ser más importante. ¿Y qué era eso más importante? Ser llenos del Espíritu Santo. Para eso debían realizarse todas estas cosas. El estruendo del cielo, porque es lo que dice el pasaje, ese viento como viento recio y unas lenguas de fuego, hizo, ¿no es cierto?, que estos hombres y mujeres que conocían las Escrituras al momento pensaran en el Espíritu Santo. No dijeron, será un terremoto, será un movimiento de la luna. Ellos pensaron, esta es la manifestación de Dios a través de su Espíritu Santo. Hoy probablemente no sea tan aparatoso, ¿ya? Probablemente cuando alguien se convierte, cuando recibe a Cristo, no vaya a suceder una cosa así, pero además la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, querido hermano y querida hermana, es constante. Y te pasa de repente algo sobrenatural en tu vida. Eso, con toda seguridad, es una manifestación del Espíritu Santo en ti. Bueno, ¿qué sobrenatural podría ser? Cuando de repente tú te ves atendiendo a alguien y dándole un consejo. Y dices, ¿de dónde saqué esta idea? A mí me pasa frecuentemente cuando tengo que estar enseñando, cuando tengo que explicar en la consejería. Me pasa frecuentemente en la toma de decisiones de cómo pude yo haber generado esto. ¿Por qué fue que yo hice esto? Pues es algo fuera de lo normal de ti. Es el Espíritu Santo que habla por ti. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, dice el verso 4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía hablar. Así es que no era una potestad de ellos. Claramente la palabra dice que era el Espíritu que hablaba a través de ellos. Ahora, estos discípulos fueron llenos del Espíritu Santo en el cumplimiento de la promesa de Jesucristo. ¿Se acuerdan ustedes? Les dijo, llegará para ustedes poder sobrenatural de Dios, y eso es lo que está ahora reflejando este pasaje. Fueron llenos por fe, porque ellos habían confiado en esas promesas, en el tiempo exacto que Dios había destinado para este asunto. Nosotros igual, cuando el Señor Jesús tomó control de mi vida, igual que de la tuya, Él
se manifestó y te llenó de su Espíritu Santo, me llenó a mí también. Y la llenura del Espíritu Santo significa que sigues su dirección, que sigues su guía. Es tan importante el hecho de que tú puedas ser guiado por el Espíritu de Dios, para que no sea tu propio parecer, que no sea la manera en que tú obras cotidianamente, como se manifiestan las cosas. Siempre me pareció interesante esta expresión, la llenura del Espíritu Santo, y a mí que soy un poco ocurrente, se me dio por pensar en algo, como si yo fuera uno de esos tanques de agua. Ustedes los conocen, porque en el tiempo de la escasez de agua se vendieron en grandes cantidades. Esos tanques tienen adentro un flotador, se llama. Es una especie de bolita que se une en los tanques de los inodoros, también está. ¿Qué hace eso? Cuando está entrando el agua, ¿no es cierto?, llega a cierta cantidad, y para que no rebase la capacidad del tanque, este flotador lo que hace es cerrar el conducto del ingreso del agua. Bien, a mí se me hace que algunos somos como esos tanques y tenemos nuestro flotador, pero el flotador está muy abajo, ¿sí? Muy abajo, de tal manera que la llenura del Espíritu llega y ¡pum!, se tranca. ¿Y por qué se tranca? Porque nuestro flotador está muy abajo. ¿Y por qué está muy abajo? Porque nosotros queremos todavía que esta parte, que no va a estar llena del Espíritu Santo, siga manejando nuestra propia carnalidad. Queremos todavía ser poco los gobernantes de nuestro propio ser. Queremos tomar nuestras decisiones. Queremos tomar nuestras atribuciones. Queremos hacer lo que nos place. Y por lo tanto ponemos nuestro flotador abajo de tal manera que la llenura del Espíritu que está viniendo se cierre, por decirlo, no es una palabra, es una gráfica, simplemente una ilustración que hace ver que tu flotador está muy abajo. Si tú quieres que la llenura del Espíritu sea completa para ti, pues pídele al Señor que ese tu flotador lo suba. Te va a doler, porque va a morir orgullo, soberbia, vanidad, autocontrol de ti. Vas a ir muriendo a ti. Vas a ir dejando de ser tú mismo, tú misma. Pero el Señor va a tomar control, porque su Espíritu va a llenar todo tu ser. Dice Pablo en Gálatas 5, 16 al 23. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos apasionados de la carne. Porque la carne tiene deseos contrarios a los del Espíritu, y el Espíritu a los de la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no prosigáis haciendo lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Verso 22. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo y paz, paciencia, benignidad y bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Es increíble cómo nosotros podemos tener la claridad de lo que dice la palabra de Dios y no pensar en cómo realizar eso en nuestra propia vida. El poder de Dios, el punto número 2, se manifiesta en la iglesia. Y este es el pasaje de Hechos 2, del 5 al 13. Y todos fueron advertidos. Versos 5 y 6. Y había en Jerusalén hombres judíos, piadosos, provenientes de toda nación debajo del cielo. Y cuando ocurrió este estruendo, la multitud se reunió y estaban confusos porque oían a cada uno hablando en su propia lengua. Bueno, había mucha gente, dice, ¿cierto? Hombres piadosos. Esa gente piadosa que fue de visita, pues de alguna manera quería honrar a Dios.
Hay mucha gente que es religiosa, pero todos estos que estaban ahí, ¿cierto? Hombres piadosos, que dice la palabra de Dios, fueron testigos de la presencia de Dios. Ellos habían ido de alguna manera a tener un contacto con Dios, a ofrecer de alguna manera algo en beneficio de Dios, y ahí sintieron su presencia. Personas que a veces van por religión, simplemente por hábito. ¿Cuánta gente va a Copacabana a pie simplemente por, bueno, cumplir un deseo personal? Pero todos ellos que estaban ahí también fueron testigos y tenían la oportunidad de saber lo que estaba aconteciendo. Bien, en nuestro tiempo, probablemente hay otros tipos de ruidos, otros tipos de manifestaciones, una crisis económica por la que estamos en este momento empezando a entrar, una crisis sanitaria en la que estamos ahorita no se sabe en qué estado, una crisis emocional que es muy personal a cada uno, abre el interés por entender a Dios. ¿Cuánta gente se pregunta? ¿Por qué permite Dios esta pandemia? ¿Por qué ahora gente joven, está sufriendo el embate de una enfermedad, un contagio tan fuerte, tan duro, que está haciendo que muchos jóvenes necesiten más que simplemente un tratamiento a un resfrío? ¿Por qué está sucediendo lo que pasa? ¿Y por qué viene la crisis? ¿Y por qué es? La gente quiere entender a Dios. Por eso llama la atención su presencia. Y dice el verso 7 y 8, y atónitos y asombrados decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues cada uno de nosotros los oímos en nuestra propia lengua en que nacimos? ¿Qué pasó entonces? Bueno, hubo un gran estruendo, dice. Y todos se congregaron ante ese ruido, porque llama la atención este nuevo fenómeno. Pues sucede como ahora en este tiempo, siempre es atractivo lo novedoso, pero no siempre es una señal de fe. No siempre que alguien vaya corriendo tras algo que le llama la atención, en el caso de la fe, una manifestación de un grupo de personas, una célula que se ha abierto, una iglesia de muchas personas que están alabando a Dios, no necesariamente todos los que llegan allí lo hacen por fe. A los inconversos les llama la atención lo que se refiere a Dios. Les gusta escuchar, atender, pero cuando ya empieza a comprometerse su propia vida, es decir, tú tienes que arrepentirte de lo malo que estás haciendo, eso ya no me está gustando, y tienes que aceptar que el Señor va a transformar tu vida, no voy a dejar tantas cosas, y vas a sentir que esa transformación te va a llevar a un cambio absoluto de tu vida, y vas a tener que morir a ti mismo, y dicen, no, definitivamente eso, no. Pero toda esta gente que estaba reunida dice que escucharon hablar en sus propias lenguas. Todos ellos habían ido por alguna razón. Bien, en esta época actual nosotros tenemos la Biblia que ha sido traducida a todos los idiomas del mundo, para que todos accedan a ella. Es increíble cómo ahora sí podemos ver que en las ceremonias religiosas de todo nivel, pues los que dirigen la ceremonia, pues abren ya no su Biblia, abren simplemente su celular. Y tienen ahí, y si tienen ahí, pues está accesible para todos. Esta vez el mensaje es audible. Dice el verso 9 al 12, partos, medos, elamitas y los que habitamos Mesopotamia, Judea y también Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y también Panfilia, Egipto y las regiones de Libia junto a Cirene y los romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablando
en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos asombrados y perplejos y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? Bueno, la manera que todos estos hombres que estaban ahí se expresaban les hace tomar al resto interés en lo que pasaba. Desde luego, imagínate que había gente de diferentes idiomas, de diferentes lugares geográficos que habían llegado a Jerusalén. Y estaban ahí reunidos, y como hubo el estruendo, pues ellos salieron y se encontraron con estas personas que estaban hablando en el idioma. No dice que hablaban palabras ininteligibles. Ellos dicen que escuchaban, están hablando ahorita en mi idioma. Y al de su lado decía: sí, yo lo escucho hablar en el idioma mío. Y claramente, si ustedes se acuerdan, dice: hablaban según el Espíritu les disponía a hacer. ¿Qué significaba esto? ¿Qué significaba esto? Pues eso ya está visto desde hace tiempo en el relato de Lucas, capítulo 18, versos 35 al 43, y dice: aconteció que al acercarse a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y cuando oyó que pasaba un gentío, preguntaba: ¿qué sería aquello? Y le informaron: está pasando Jesús el Nazareno. Entonces gritó diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante los reprendían para que callara. Pero él gritaba mucho más: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús se detuvo y mandó traerlo así. Cuando se acercó le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y lo seguía, glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver aquello, dio alabanzas a Dios. Ahí está un hombre ciego, que al igual que estos hombres que habían ido buscando tal vez un contacto con el Señor, tal vez hacer un honor a Dios, un sacrificio, una ofrenda, se preguntaban: ¿qué es eso? En el tiempo de Jesús, un ciego también está en su oscuridad, sentado al borde del camino, y escucha un gentío, un ruido, y dice: ¿qué es eso? Y le dicen: es Jesús de Nazaret pasando por aquí. Hermano, es probable que en tu vida haya ya sucedido esto, o tal vez no. Tal vez tú estás escuchando por primera vez el ruido de lo que te está llamando la atención y tú preguntas: ¿qué es eso? Es Jesús. Es Jesús manifestándose a tu vida. Probablemente muchos de los que viven contigo pregunten: ¿qué es eso? ¿Por qué pasa esto? ¿A qué te estás refiriendo? Y tú tengas que explicarles: es Jesús. Es Jesús. Y dice el pasaje que todos estaban hablando de las maravillas de Dios. No hablaban simplemente dando discursos en diferentes idiomas. Hablaban lo que Dios hace. Tú debes hablar lo que Dios está haciendo en tu vida. Y debes hacerlo todo el tiempo. Aun cuando sabes que la palabra de Dios siempre tiene adversarios, dice el verso 13. Otros, burlándose, decían: están llenos de licor. Desde siempre hay perversos que quieren corromper su contenido y no todos lo aceptan. Esos burladores a los que hacía referencia Pedro en su carta dicen que están ebrios. Mira lo que están hablando. Y es porque han tomado vino desde temprano. Es que para el mundo la predicación del Evangelio es locura. Lo que no entienden, obviamente lo condenan. ¿Y por qué es locura la predicación del Evangelio? ¿Por qué?
simple y llanamente, lo que tú vas a enseñar es lo que enseña Jesucristo. Y lo que va a enseñar Jesucristo a tu vida y a la de los que tú les enseñes es que debes orar por los que te hacen mal, que debes bendecir la vida de los que te maltratan, que debes caminar una milla más cargando el peso que te han obligado a cargar, que debes amar a tu mujer como a ti mismo, y que tu mujer tiene que respetarte a ti, y que tus hijos no deben ser llevados hasta el extremo de ser causados en ira, y los empleados, y los jefes, y toda la enseñanza de Jesucristo a través de su palabra, pues choca con los cánones del mundo y no te permiten entender, y ellos no lo pueden aceptar, porque el poder de Dios se manifiesta en tu vida. Punto número 3. ¿Y cómo se manifiesta? Pues transformándote por completo. El poder del Espíritu Santo te permite a ti cumplir la gran comisión. Esta es una de las grandes maravillas que tiene la fe evangélica, la fe en Cristo. Que tú eres parte del reino, eres parte de la obra de Dios, pero no por tu capacidad, sino por lo que Él ha puesto en ti, es decir, ha puesto su Espíritu Santo. Y te da todas las particularidades. Tú dirás, sí, está bien, yo puedo entender, yo puedo comprender, yo puedo estudiar, yo puedo asimilar y también puedo enseñar, pero no puedo vivir. Bien, eso es el tanque con el flotador a mitad. Porque tú has puesto ya tu prejuicio. No, yo no voy a poder vivir esta vida cristiana a plenitud. Lo dijiste de repente de manera inconsciente. Y lo repites, y lo repites, y lo repites, porque dices, sí, yo estoy en crecimiento, yo estoy en crecimiento, yo estoy en crecimiento. Y si recordáramos las palabras de Pablo, dichas a los corintios, dirían, pero hermano, yo hace rato pensé que ya estabas vos digiriendo la comida sólida y te veo todavía agarrando papilla. Estás todavía con lechecita diluida. Y es porque tú te has impuesto a vivir la vida cristiana mediocremente, con liviandad, sin obedecer a plenitud los mandamientos. ¿Por qué? Porque son difíciles de cumplir, según tú. Pues yo quiero que te quites esa idea hoy, querido hermano. ¿Por qué? Porque se ha manifestado el Espíritu de Dios en tu vida. Y si el Espíritu de Dios vive y mora en ti, y por lo tanto eres salvo y vas a pasar la eternidad con Él, no hay forma ni excusa para que tú digas, no tengo la capacidad de cumplir la gran comisión, que es hacer discípulos. Y hacer discípulos es enseñar con tu vida y con la palabra de Dios. Y no puedes decir, sí, soy capaz de enseñar, pero no soy capaz de vivir, sigo siendo un mal ejemplo para los demás. Es probable que sigas luchando con algunos pecados, pero si el Señor está obrando y tú estás siguiendo su guía a través de su Espíritu, pues es muy fácil que dejes lo que no estás pudiendo tú dejar con tus fuerzas. Ese su poder te permite vencer el pecado. No puedes decir, sí, tengo un pecado tan antiguo que ya me gusta tenerlo. Es parte de mi currículum. Estudios, formación, capacitación, particularidades, pecador. No, eso ya no puede ser. Ese poder que vive en ti te da el carácter de Cristo. Al haber vencido al pecado, al haberte liberado de las cadenas del pecado, al evitar que el pecado siga subyugándote a ti,
es cuando tú puedes tener el carácter de Cristo. Y tener el carácter de Cristo, no me vengas a decir, no, pero Él era Dios y yo jamás podré ser igual. Él en toda su humanidad te muestra cómo es posible tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo lo vas a asumir en la medida en que tú te vas capacitando y te vas haciendo discípulo de Él. Y tú al hacerte discípulo, haces discípulos a tu familia, a tus amigos, a quienes estén cerca tuyo. Y tú vas a seguir proclamando su palabra. Pero ahora es tiempo de cosechar. Es tiempo de plantar la palabra para que se viva. Probablemente sí encontrarás mucha gente nueva que nunca ha escuchado del Evangelio. Probablemente. Yo no lo creo. Yo pienso que todos ya saben acerca de Jesucristo. Lo que les está faltando es tener una vivencia clara y un encuentro personal con Él. Pero nunca sabrán que es Él si tú no les muestras cómo es la vida de un cristiano. Se manifiesta en tu vida con poder para hablar de Jesús. Dice el relato, y lo hemos escuchado, que los galileos, dice, y estos son galileos y están hablando en mi idioma, pero además hablan en el tuyo y en el del otro que está más allá. Los galileos eran incultos. Tenían una fama de ser personas muy simples, que no les gustaba alimentar su espíritu. Y por eso, toda esta gente que ha ido de todas partes, se admiran que hablen en otros idiomas. Esto podría parecer decir, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo que los galileos sean unos incultos y que, claro, se admiren. Pues eso te puede dar un pie a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, que no necesitas tener grandes conocimientos para presentar el Evangelio. Ay, sí, yo quisiera ser como el hermano que enseña tanto, como la hermana que dirige tal célula, que yo quisiera tener esa capacidad. Hermano, hermana, no pongas prejuicios, no pongas reparos. Ellos eran galileos, pero ¿qué les hacía hablar en otros idiomas? El Espíritu de Dios. ¿Qué hacía que ellos pudieran expresarse y les entendieran los que estaban más allá? El Espíritu de Dios. ¿Qué va a hacer que alguien te entienda a ti, mi querida hermana, mi querido hermano? El Espíritu de Dios, que mora en ti. ¿Entienden lo que dice Lucas 12, del 11 al 12? Y cuando os conduzcan a las sinagogas, y a los magistrados, y a las autoridades, no os preocupéis de cómo o qué responderéis, o qué diréis, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Probablemente no te van a llevar ante una autoridad, ante un magistrado en una sinagoga, pero te vas a presentar de repente delante de personas que quieren conocer algo más, que de alguna forma han escuchado algo distorsionado y necesitan una aclaración de tu parte. Y claro, tú dirás igual que les decía Jesús, ustedes van a decir, ¿ahora qué voy a responder? ¿Ahora qué voy a decir? Y el Señor Jesús les está diciendo, pues no te preocupes, porque el Espíritu Santo te enseñará ese instante mismo lo que debes decir. Es decir, que tú, teniendo la necesidad de presentar su palabra, pues no vas a tener la necesidad de haberte tomado una maestría teológica.
Simplemente vas a ser iluminado por el Espíritu de Dios para que respondas apropiadamente los cuestionamientos que se presenten. Si tú te limitas a decir, no, mejor me callaré. Sé que están hablando cosas que yo sé que están equivocados. Están hablando entre dos personas que se refieren a la obra de Dios, pero no están diciendo lo correcto. Pero a mí me da miedo meterme en la charla porque no sé muy bien qué responderé. Bien, no te olvides que este versículo te está diciendo, el Espíritu mismo te va a enseñar en ese mismo instante lo que tienes que decir. Porque con el poder de Dios puedes entender mejor las verdades eternas. En estos últimos ciclos de estudio en los varones, en las mujeres, en las familias, en las células, lo mismo que en el estudio bíblico del Apocalipsis, de las profecías, estamos viendo al detalle, en algunos casos verso a verso, palabra a palabra. Y estamos comprendiendo la verdad eterna de lo que el Señor quiere decirnos, pero no porque seamos todos unos eruditos y qué gran, mente tenemos. No, es el Espíritu el que nos está mostrando. Él nos está haciendo entender. Él nos da luz. Cuando ves ese pasaje que lo habías leído 4 o 5 veces antes, y resulta que ahora que estamos analizando, dices, cierto, esa expresión es la que estaba siempre ahí y yo no la había visto. Pues el Espíritu de Dios se manifiesta a ti con una esperanza eterna. El poder de Dios te da amor por los perdidos. Te da el deseo de que ninguno más se pierda, que todos se conviertan. Dice el pasaje de Lucas 5, verso 30 al 32, y los fariseos y sus escribas murmuraban contra sus discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Tú no vas a querer que nadie más quede en la oscuridad, porque tú vas a llevar la luz del Evangelio, porque eso te va a dar el poder de Dios a ti. No es algo que van a hacer de tu bondad, de tu amor. Y sé que eres bondadoso y amoroso. Pero eso no va a salir de ti, no nace de ti, nace de Dios. La mala calidad de los mundanos te va a hacer mostrarles una nueva vida. Esa manera en la que dicen, ahora qué hacemos, qué va a pasar, y ahora me desespero, y ya viene esto, y ya viene lo otro, y los tiempos. Pues tú les puedes mostrar, hay esperanza para que tú puedas vivir en medio de estas dificultades, en medio de estos problemas, en medio de este torbellino, con la certeza de que Dios está contigo. Porque Dios está conmigo. Y porque te lo puedo mostrar así. Y porque yo sé que esa es la razón única por la cual yo puedo ir superando penas, tristezas, dolores, dificultades, ansiedad y hasta inclusive depresión. Yo puedo salir adelante, pero no porque estoy capacitado para hacerlo, sino porque es el Señor mismo que viviendo en mí me lleva al entendimiento de que puedo ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y cuando tienes esta esperanza eterna, la inminencia de la muerte te clama que nadie más se pierda sin haber conocido a Jesucristo. Las muertes pasaron a ser números.
Las personas que murieron ya no causan impacto, excepto al círculo íntimo, donde los más cercanos sufrimos profundamente y seguiremos sufriendo durante mucho tiempo. Pero a los cristianos se nos va pasando poco a poco. ¿Por qué? Porque decimos, tenemos una esperanza eterna. Quien se fue de nuestro lado, siendo creyente en el Señor Jesús, habiendo entregado su vida, está con Él en la eternidad. Está con Él en el paraíso. Está con Él disfrutando, donde ya no hay dolor, donde ya no hay tristeza, donde ya no hay pesar. Pero ¿qué pasa con los que mueren sin Cristo? Pues tú, si tienes este poder de Dios en tu interior y tienes la esperanza eterna y conoces que eso es lo verdadero, pues lo que vas a hacer es evitar en lo más que se pueda que nadie más vaya sin haber tenido un encuentro personal con Jesucristo. Por eso se predica el Evangelio en la iglesia. Por eso la prédica de hoy debería ser simplemente de vida cristiana. Sin embargo, te estoy mostrando que hay profundidad y necesidad de arrepentimiento en tu vida, hermano. Hay necesidad de que tú vayas otra vez a la cruz de Cristo, porque probablemente, en muchos casos, en muchas iglesias, hay personas que no están convertidas, pero que son parte inclusive del liderazgo. No es de extrañar que pastores se conviertan después de haber estado 15 o 20 años pastoreando en la iglesia, porque entendieron, el Señor les abrió los ojos y vieron la luz. Entendieron que para reconocer el señorío de Cristo necesitas arrepentirte de tus pecados, reconocer tu miserable condición, pero no solo en palabras, sino con profundidad y de corazón. Vamos a concluir. Iglesia, este es el tiempo de la siega. Es el tiempo de la cosecha. Ya no podemos seguir pensando en que tiene que pasar más tiempo, esperaremos que los evangelistas hagan su tarea. Los evangelistas van a seguir haciendo su tarea, pero nosotros ya tenemos que ir cosechando. Nosotros ya tenemos que ir retirando esos campos blancos. Tenemos que ir haciendo discípulos. Pues si alguno está esperando que haya un estruendo, así un viento impetuoso, aparezca un fuego raro, no va a pasar eso. El único estruendo que dice la palabra de Dios que vas a escuchar va a ser cuando Jesús llegue y escuches tú unos sonidos como trompetas. Pero eso será el momento en que se esté llevando a su iglesia. Y no va a ser que va a estar recogiendo como el perdonazo. Tienes 15 días para ponerte a cuentas con el Señor. Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y todos nosotros estaremos con Él en las nubes, con cuerpos totalmente transformados. Iglesia, sé llena del Espíritu. Vigila dónde está tu flotador y déjate guiar como un niño se deja guiar por su papá. Lleva su palabra de manera simple a los inconversos. Háblales de Jesús en su propio idioma. Quiero preguntarte una cosa antes de concluir. ¿Cuántos te van a esperar en las moradas eternas? ¿Cuántos estarán aguardando que tú llegues? Iglesia, es tiempo de hacer discípulos.
Le has pedido, iglesia, que te llene, que llene tu vida. Le has pedido que mueva el flotador de tu tanque espiritual más arriba, al tope, para estar lleno del Espíritu, para ser guiado por el Espíritu, para no dejar ninguno de tus actos, tus decisiones, tus reacciones a expensas tuyas. Le has pedido al Señor eso. Deseo que tengas una semana muy bendecida. Deseo que empieces este mes verdaderamente honrando y glorificando a Dios. Que todos tus problemas se solucionen. Que ahora recuperes la salud. Que los tuyos también sean tratados con benignidad, con amor, por ti, por el Señor. Que todos lleguen al entendimiento de la palabra. Y que de alguna manera nos podamos así a esa esperanza que Él dijo, tú y tu casa serán salvos. Lleva la palabra fresca a donde vayas, por donde camines, haz discípulos. Que Dios te bendiga, ya nos estamos mirando.